Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal 0512 Aprende Más Fácil. En esta ocasión quiero hablarles en el tema de la clase de economía, el equilibrio del mercado. Ya vimos otros temas específicos en economía, que es la competencia monopolística, la competencia, el oligopolio, el monopolio, etcétera, etcétera, ¿verdad? La competencia imperfecta. Bien, en este caso entonces vamos a hablar del equilibrio del mercado. Entonces empezamos diciendo que el equilibrio del mercado es una situación que se da cuando a los precios que éste ofrece, aquellas personas que compran o consumen un bien o servicio pueden adquirir las cantidades que deseen, a la vez que los que ofrecen ese bien o servicio pueden vender todas sus existencias. Entonces el equilibrio del mercado es eso, que las personas compran o consumen un bien o servicio por las cantidades que desean. Y a la vez los que ofrecen ese bien o servicio pueden vender todas sus existencias, es decir, todo el mundo feliz y contento. Los que compran pueden comprar las cantidades que quieran y los que venden, ¿verdad? O los que ofrecen pueden también vender todas sus existencias. Ese es el equilibrio del mercado, un equilibrio donde nadie pierde, nadie gana, todos están contentos y felices, todos adquieren lo que quieren, ¿verdad? Uno el producto que quiere y el otro el dinero que quiere, ¿verdad? Entonces ese es un equilibrio de mercado, una situación de equilibrio donde nadie pierde, nadie gana, sino todos están obteniendo lo que realmente necesitan o quieren o desean. La oferta y la demanda son dos fuerzas que hacen posible el que un mercado se encuentre en equilibrio. Es la oferta y la demanda, es decir, aquel que ofrece y aquel que demanda o quiere los productos. Son las dos fuerzas que hacen posible que el mercado se encuentre en equilibrio. A través de dichas fuerzas se determina la cantidad que se produce de cada bien, así como el precio al que se vende. Dependiendo de la fuerza de cada una, se va a determinar la cantidad que se va a producir de cada bien. Si el producto es muy demandado, se va a producir mucho. Si el producto no es demandado, no se va a producir mucho. Así también, si se oferta mucho, puede que se compre más si es de un precio accesible o de mucha utilidad. Eso depende de alguna variable. Por otro lado, los agentes económicos, familias y empresas toman las decisiones respecto a la asignación de recursos. En muchas ocasiones sin necesidad del Estado, ya que en este tipo de sistema económico no interviene. Entonces, los agentes económicos, las familias y las empresas. En las familias contamos los individuos también, ¿verdad? Toman las decisiones respecto a la asignación de recursos, es decir, cuánto ganan, cuánto tienen, depende mucho de eso. También las empresas, ¿verdad? Depende mucho de cuánto ganen, de cuánto sea lo que están dispuestos a invertir en un bien o un servicio. En estas ocasiones no tiene nada que ver el Estado, ¿verdad? En otros agentes económicos sí, ¿verdad? El Estado tiene mucho que ver, pero en este tipo de sistema económico en el que nosotros vivimos, pues el Estado no interviene. La decisión es propia de o el individuo, la familia y la empresa. Ahora vamos a hablar de la demanda, naturaleza y determinantes. La cantidad de un artículo que las familias, las economías domésticas desearían comprar se denomina cantidad demandada. La cantidad de un artículo, ¿verdad?, que las familias, en este sentido estamos hablando de las economías domésticas, ¿verdad?, desearían comprar, noten que está entre comillas, se denomina cantidad demandada. Es decir, número uno, se habla de lo que desearían y no de lo que realmente compran. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, deseo, ¿qué? Deseo un carro del año, pero no lo puedo comprar. Pregúntese usted qué desea en este momento, pero que no lo puede comprar. Por tanto, la demanda es el deseo de comprar algo. Esa es la demanda. Número 2, la cantidad demandada es una variable flujo. Es decir, varía. Si decimos que una economía doméstica demanda 2 libras de arroz, realmente no estamos diciendo nada. Si no lo decimos específicamente, la demanda. 2 libras de arroz por semana.
Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, una familia necesita 2 libras de arroz. No decimos nada, no estamos aclarando nada. Porque necesitamos el factor flujo. Es decir, cada cuánto necesita esa cantidad de arroz. 2 libras de arroz por semana, por día, etcétera, etcétera. Se representa por QD a la cantidad demandada. Q mayúscula, D minúscula a la cantidad demandada. Entonces tenemos este cuadrito, tenemos oferta y demanda, ¿verdad? Aquí tenemos en euros, la vamos a cambiar a empiras. Fijar precio depende de poca demanda, mucha oferta. Si hay poca demanda y hay mucha oferta, el precio baja. O sea, si hay mucho de ese producto en el mercado, pero poca demanda, entonces el precio va a bajar para que la gente lo pueda comprar, aunque no lo necesite, aunque no sea un producto básico. Si está barato, la gente puede que lo compre. Pero si hay mucha demanda y poca oferta, el precio sube. Porque si hay mucha demanda, mucha gente quiere el producto, pero hay pocos en el mercado, entonces el precio sube. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere comprar ya, lo quiere adquirir porque lo ocupa, porque lo necesita y porque hay pocos, se van a acabar, se me van a ir, tengo que adquirirlo. Entonces el precio sube. Así es el juego entre la oferta y la demanda. ¿Cómo es que baja el precio y cómo es que sube el precio en cuanto a cómo está la demanda y a cómo está la oferta? Los determinantes de la cantidad demandada. ¿Cuáles son los determinantes? ¿Qué es lo que influye? ¿Cuáles son las variables? ¿Qué variables influyen en la cantidad demandada de un producto? ¿Cuáles son las variables que influyen en que un producto sea demandado o no? Las más importantes son el precio de ese bien, el primerito, el precio de ese bien. Número 2, el precio de los demás bienes en comparación con ese, obviamente, ¿verdad? Si estamos hablando de tenis, estamos hablando del precio de un tipo de tenis y el precio de los demás tenis también, ¿verdad? No vamos a hablar de zapato formal o chancleta, no, estamos hablando de otros bienes, pero en el mismo rubro. Número 3, la renta y la riqueza del consumidor. Cuando hablamos de la renta, estamos hablando del dinero que recibe y la riqueza del consumidor, es decir, de cuánto dinero dispone para poder comprar o adquirir bienes y servicios. Número 4, factores sociológicos. Hablamos de sociología, número de hijos, lugar de residencia, consumidores urbanos o rurales. Esa palabra rurales me recuerda de algo que no me agrada, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, hablamos de factores sociológicos, número de hijos, número de dependientes, lugar de residencia, dónde vive, eso tiene mucho que ver. Consumidores urbanos, si son consumidores de la ciudad o consumidores del campo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene mucho que ver en cuanto a la demanda de un producto. Número 5, los gustos y preferencias del consumidor. Eso, pues, obviamente, ¿verdad? Tiene que influir mucho. Número 6, las expectativas, es decir, los precios y rentas futuras esperadas. Por ejemplo, si esperamos que las viviendas suban a futuro, demandaremos ahora. O cuando se anuncia que la gasolina va a subir, los consumidores llenan el depósito el día antes. Es decir, si nosotros sabemos que algunas cosas o algunos productos o servicios van a aumentar a futuro, entonces vamos a querer comprarlos ahorita, tener ahorita, para que cuando suban nosotros ya tengamos ese bien o servicio, y no cuando ya esté caro. Entonces, también las expectativas tienen mucho que ver en cuanto a la demanda de un producto. En definitiva, la cantidad demandada depende de varios factores y el problema surge que muchas de ellas varían a la vez. Es decir, aquí tenemos 6 y hay muchas más. Entonces, la cantidad demandada depende de muchos factores, de varios factores. Puede ser que un producto no dependa de esos 6, sino dependa de 3, de 4, o quizá dependa de muchos más. Dice, y el problema surge cuando muchas de ellas varían a la vez. Cuando muchas de ellas varían, todas ellas varían al mismo tiempo. Por ello, para estudiar la influencia de cada una de ellas, utilizaremos un mecanismo muy frecuente en economía. Supondremos que todas, excepto una de las variables anteriores, permanecen constantes, es decir, estudiaremos los efectos de la variación de una de esas variables, suponiendo que todas las demás permanecen constantes. Es decir, vamos a obviar todas las demás constantes, las demás variables, y vamos a ver solo una. Por ejemplo, lo que gana el individuo.
la renta del individuo, pero no vamos a considerar sus gustos, no vamos a considerar si tiene hijos, no vamos a considerar si vive en el campo o si vive en la ciudad, sino solamente una de esas variables es la que vamos a analizar. Entonces, a ese supuesto de que obviamos todas las demás variables y solamente nos quedamos con una, se le llama ceteris paribus. Paribus, le dicen algunos. Yo no sé realmente cómo se pronuncia esa frase, pero por ahí va. Entonces, ¿qué es ceteris paribus? Es una expresión en latín que significa todo lo demás constante. Es recurrente su uso en el análisis económico y financiero. Es decir, todo lo demás es constante. Solo vamos a creer que una de ellas es variable, pero todo lo demás permanece igual, no cambia. El origen del ceteris paribus fue la obra del economista Alfred Marshall en su modelo de equilibrio parcial. Este fue el que le dio origen a esa frase. Sirve a un autor cuando explica el impacto de una variable económica sobre otra. Es una forma de indicar que todos los demás factores permanecen iguales, lo que vamos repitiendo. Vamos a considerar que solo una de las variables económicas es la que cambia, la que varía, pero que todas las demás permanecen constantes o iguales. Por ejemplo, según la ley de la oferta y la demanda, ceteris paribus, si la oferta se reduce, entonces el precio de equilibrio será superior. Según la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Según ceteris paribus, si la oferta se reduce, entonces el precio del equilibrio será superior, por lo que ya les venía explicando. Es una locución latina que significa literalmente siendo el resto de las cosas iguales. Ceteris significa el resto o lo demás. Solo ceteris significa eso, el resto o lo demás. Como en etcétera, todo lo demás. Y paribus significa igual. Entonces, si unimos las dos frases, significa el resto o lo demás es igual. Está constante. Entonces, ese es un término muy utilizado en economía. Demanda y precio. Queremos saber la relación existente entre la cantidad demandada de cada bien y el precio de ese bien. Y para ello supondremos que todas las demás variables que influyen en la cantidad demandada permanecen constantes. Es decir, vamos a ver la relación entre la cantidad demandada y el precio. Nos olvidamos de todas las demás otras constantes. Solo vamos a ver lo que es la cantidad demandada y el precio. Entonces tenemos esta ecuación que aquí cantidad demandada, QD, recordemos, significa cantidad demandada de X, es decir, de un bien X, es igual a la función de demanda de ese precio, del precio de ese bien. Eso es lo que significa. Donde dice QD es la cantidad demandada del bien y va a ser igual a la función de demanda de ese precio, ¿verdad? Entonces, esta es una ecuación que se utiliza mucho en economía. La cantidad demandada de ese bien va a estar igual o va a ser igual en función al precio de ese bien. En economía, la ley de la demanda establece que manteniendo todo constante, cuando el precio de un producto aumenta, la cantidad demandada baja. Lo que ya les venía diciendo, cuando el precio de un producto aumenta, la cantidad demandada baja. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene cómo adquirirlo. Ya lo ve muy caro. Dicen, no, muy caro, mejor compro otro más barato, o que se busca otras soluciones. Asimismo, cuando el precio del producto baja, la cantidad demandada aumenta. Si el producto es barato, entonces la cantidad demandada aumenta. Aquí claramente estamos utilizando lo que es el ceteris paribus. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando, por ejemplo, de la calidad del producto, de los gustos de la gente. Hay gente que por muy caro que esté el producto, siempre lo va a comprar, porque es de la marca que a él le gusta. Si usted realmente necesita ese producto, si usted lo necesita para vivir o para trabajar o qué sé yo, aunque esté caro, usted lo va a comprar. Pero como en este caso estamos utilizando el ceteris paribus, o sea, nos estamos olvidando de todos los demás, todas las demás variables, nos estamos olvidando de todo eso, solamente estamos viendo lo que es la demanda y lo que es la oferta, ¿verdad? Lo que es el precio y lo que es la demanda. No estamos viendo ninguna otra variable, porque usted podría decir, bueno, sí, el precio aumenta, pero a mí me gusta, yo lo quiero. Por ejemplo, en los teléfonos celulares. Por muy caro que esté un teléfono celular, como es el nuevo, como tiene la mejor cámara, como tiene más memoria, como etcétera, etcétera, entonces no importa cuánto cuesta, usted lo quiere. Y usted sí, o consigue el dinero, usted lo va a comprar.
porque ahí influyen otras variables. En este caso, no estamos viendo las demás variables, solamente estamos viendo la demanda y el precio del producto. Entonces, en estos casos, sí esto es así. El precio de un producto aumenta, entonces la cantidad demandada baja. Asimismo, cuando el precio del producto baja, la cantidad demandada aumenta. En palabras simples, la ley de la demanda significa la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de un bien o un servicio. Es una relación inversa, es decir, si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. Es una relación inversa, ¿verdad? No es lo mismo que si uno aumenta, el otro aumenta, y es una relación directa. Si uno aumenta, el otro aumenta, es directo. Pero en este caso, si el precio aumenta, la cantidad demandada baja. Si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Es una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Existe una relación negativa entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Una relación negativa, es decir, al revés. Los factores que se mantienen constantes en esta relación son los precios de otros bienes y la renta del consumidor. Entonces, esos son los factores que se mantienen constantes. Lo que les decía, ¿verdad? Los precios de otros bienes, que yo puedo conseguir otro bien, o mis ingresos. Que si la persona gana muchísimo más, no importa que el precio aumente. Entonces, pero como estamos obviando todos esos factores, entonces solo nos estamos fijando en los otros dos, que son los que estamos analizando. Por ejemplo, sube el precio de la carne de res. Subió el precio de la carne de res. ¿Qué van a hacer las familias? Una, comprarán menos, no comprarán o comprarán igual. Eso es lo que van a hacer, dependiendo de lo que ellos, lo que cada una de ellas suponga como correcto. Comprarán menos, no comprarán o comprarán de la misma manera. Puede ser cualquiera de las tres suposiciones anteriores. Lo que no es de esperar es que compren más carne. O sea, pueden hacer cualquiera de las tres, pero lo que no se espera que hagan es que compren más carne. Entonces, son algunas de las suposiciones que se dan en economía en cuanto al aumento de un bien y la reacción o la demanda que va a repercutir en cuanto al aumento o disminución del precio de ese bien. En conclusión, lo tenemos aquí en una gráfica. Si el precio de un bien aumenta, nos va a dar como consecuencia la disminución de la demanda. Si el precio de un bien disminuye, nos va a dar igual al aumento de esa demanda. Entonces, ahí lo tenemos en una postura más reducida para poder entenderlo mejor. Ok, continuamos con la tabla de demanda y la curva de demanda. Una tabla de demanda es una tabla que muestra la cantidad demandada a cualquier precio dado. Entonces, vamos a ver aquí dos cosas. Vamos a ver, una, la tabla de demanda es una cosa. Es una tabla que muestra la cantidad demandada a cualquier precio dado. Muestra la cantidad de demanda y un precio. Son dos variables, la cantidad de demanda y el precio. Es lo que muestra la tabla de demanda. Ahora, la curva de demanda es una gráfica que muestra la cantidad demandada a cualquier precio dado. Entonces, cuando hablamos de la tabla de demanda, hablamos de una cosa, y cuando hablamos de la curva de demanda, hablamos de una gráfica que muestra la cantidad demandada a cualquier precio dado. A veces a la curva de demanda también se le llama tabla de demanda, porque es una representación gráfica de las tablas de demanda. Es decir, la curva de demanda es una representación gráfica de la tabla de demanda. Van juntas, van unidas. Ejemplo. Tenemos aquí el precio de la gasolina super del año 2009 al año 2012. El precio lo mostramos en dólares por galón por cilindro. Supongamos que la curva de demanda de la gasolina super para un individuo es la siguiente. Vamos a considerar a un solo individuo. Y vamos a ver los precios. Estos son precios reales en esos años. En el 2009, el precio de la gasolina super fue de $3.21 de dólar. Y esta persona podía comprar 70 galones. En el 2010 subió a 3.77. Obviamente la gasolina en nuestro país no ha disminuido, más bien ha ido en aumento. 2010 aumentó a 3.77. Ya la persona bajó de 70 a 50. Ya no podía comprar 70. En el 2011
subió a 4.59, ya la persona ya no podía comprar 50, compró 40. En el 2012 aumentó a 4.78, ya la persona no podía comprar 40, compró 30. Entonces vamos viendo cómo es la relación entre el precio y la demanda. Si es menos, la cantidad que se puede comprar es más. Pero si el precio es más, la cantidad que se puede comprar es menos, lógicamente. Entonces, esta es la tabla de demanda. Esto es lo que nos muestra la tabla de demanda. En otros casos, puede que no le aparezca esta columna de año, sino solamente precio y cantidad, que es lo que realmente nos interesa. Yo le coloqué esto para que también nos sirva como un análisis de cómo ha ido el aumento de la gasolina en nuestro país, y sin dejar de ver los años más cercanos, ¿verdad? Del 2013 para acá ha sido estrepitoso el aumento en nuestro país. Y si usted ve, el aumento de 3.21 fue en el 2009, ya metiéndonos a otro asunto que también tiene mucho que ver con economía. Si recuerda lo que pasó en el 2009, que era de 3.21, y usted pudiera ser un poquito más curioso y observar el precio de la gasolina del 2009 en los años hacia atrás, usted se va a dar cuenta de muchas cosas en nuestro país. Y luego del 2010 en adelante, qué es lo que ha ido ocurriendo, qué es lo que ha ido pasando, y usted podrá analizar eso. Y recordando que el precio de la gasolina, el precio del petróleo, es uno de los factores importantes en cuanto a la variable de todos los precios en el mercado, de todo. Estamos hablando de bienes y servicios de todo tipo, no solamente de los básicos, sino de todos. Todo se mueve con combustible, todo, si viene por barco, si viene por carro, si viene por avión, etcétera, etcétera, se mueve por combustible. El combustible es el primer factor que sirve para determinar el precio de los bienes. Si aumenta o disminuye, eso también influye en lo que es de forma directa, aquí ya no es inverso, aquí influye de forma directa al precio de todos los demás bienes y servicios existentes en el mercado, dependiendo de esto. Esto no significa que la economía en nuestro país, en vez de ir disminuyendo o estabilizarse, ha ido de aumento en aumento. Y eso, como país, como pueblo y como estudiantes, debe ser un factor de análisis, porque usted muy pronto va a convertirse en una persona productiva, y quiera o no, esto que quizá hoy usted lo ve de lejos y en una simple clase, más adelante va a influir en su vida económica y personal. Bien, entonces esta es la tabla de demanda y esta es la representación gráfica, esta es la curva de demanda. Pero esta viene dada con lo que es la tabla de demanda. No podemos ver esto si no vemos la tabla de demanda. Entonces, en el eje de las X colocamos lo que es el precio. En este caso no es una camisa de fuerza donde usted coloque cada una de las variables. El precio en este caso lo colocamos en el eje de las X, y la cantidad demandada lo colocamos en el eje de las Y. Entonces, aquí colocamos de menor a mayor, obviamente, ¿verdad? El eje de las X en este lado es positivo, es decir, va de menor a mayor, y en este lado también es positivo, va de menor a mayor. En este caso iría un 0 aquí. Entonces, tenemos que fue el precio aumentando de 3.21, 3.77, 4.59 y 4.78. Y aquí tenemos las demandas, ¿verdad? Los pusimos de 10 en 10 porque generalmente así se hacen las gráficas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 70, que fue el mayor valor que aparecía en la tabla. Entonces, para 3.21 esta persona podía comprar 70 galones. Para 3.21 compraba 70. Para 3.77 compraba 50. Y aquí lo tenemos. Para 4.59 compraba 40. Para 4.78 compraba 30. Entonces, cuando unimos todos los puntos, se hace esta curva, que es la denominada curva de demanda. Generalmente es en una curva así como esta, una línea recta, pero casi siempre en esta posición.
casi siempre. Esa es la curva de demanda donde vemos la relación entre lo que es el precio y la cantidad demandada, como le explico, siempre obviando o ceteris paribus, haciendo todos los demás que permanecen constantes. Solo estamos analizando lo que es el precio y lo que es la cantidad demandada. Entonces, hasta aquí nos quedamos, jóvenes. Espero que les sirva, espero que lo escuchen. Y pues más adelante vamos a continuar con este tema muy interesante en cuanto a lo que es el equilibrio del mercado. Por su atención, muchas gracias. Le pido que se suscriba, que comparta, que comente, si tiene preguntas, que las haga, etcétera, etcétera, para poder seguir creciendo en este canal. Por mi parte, muchas gracias. Que el Señor les bendiga.